Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión pública 339 de la Academia Nacional de Educación. En esta oportunidad vamos a presentar dos institutos que fueron creados en el ámbito de la Academia, el Instituto de Demografía bajo la dirección de la académica Marita Carballo y el Instituto Interdisciplinario de Inteligencia Artificial, Conocimiento y Cultura bajo la dirección del académico Víctor Herrero. Estos dos institutos, junto con otros, fueron creados en el plenario del mes de marzo de este año, cuando se encontraba en la presidencia de la academia la académica doctora Paola Scarinci del Bosco, siguiendo un poco una iniciativa del académico Roberto Igarza, ¿sí?, que trajo la idea, ¿no es cierto?, de crear los institutos como ámbitos importantes para realizar trabajos de investigación. Con estos institutos lo que hace la academia es tratar de promover una tarea de pensar y repensar la educación, que es un poco una de las finalidades fundacionales de esta institución. Y uno quizá en una lectura lineal podría decir demografía, inteligencia artificial, ¿qué conexión podrían llegar a tener? ¿No es cierto? ¿Por qué las presenta la academia en una misma sesión? ¿Y qué relación tienen con la educación? Bueno, el tema es el siguiente, ¿no es cierto? La demografía, por una parte, estudia la evolución de las poblaciones. La inteligencia artificial representa una revolución tecnológica sin precedentes, Lo vemos, el crecimiento y el desarrollo que está teniendo, la aplicación en los distintos ámbitos de la actividad humana. De manera que el Instituto de Demografía seguramente nos va a aportar reflexiones sobre los cambios en la sociedad, y el Instituto de Inteligencia Artificial, con las características que ya ahora su director va a desarrollar, nos va a proporcionar precisamente una reflexión sobre los cambios en el conocimiento. Bueno, sin tocar temas específicos de nuestros directores de instituto, yo me permito destacar dos palabras clave: sociedad y conocimiento, ¿sí?, para abordarlas en estos institutos. Y la convergencia se da precisamente en la educación, porque son dos conceptos que se manejan en el ámbito de la educación. Yo quiero agradecerle a la académica Marita Carballo y al académico Víctor Herrero, en nombre de la institución, haber aceptado las direcciones de estos institutos, como así también a los miembros, a los especialistas que ellos fueron convocando, y agradecerles este compromiso que asumen con la Academia Nacional de Educación y principalmente con la educación argentina, porque seguramente nos darán valiosos aportes para fortalecer la educación de nuestro país. Así que ahora los invito me parece lo más importante, que es escuchar a estos directores de los dos institutos, porque nos van a presentar a quienes lo integran, qué perspectivas piensan en su tarea, y de esa manera empezar a abrir el camino, ¿sí?, que nos toca. Los institutos fueron creados en marzo y ahora nos toca este tiempo para darles vida con un desarrollo potente para beneficio de toda la sociedad. Así que a continuación el doctor Víctor Herrero nos va a ilustrar sobre el Instituto Interdisciplinario de Inteligencia Artificial, Cultura y Conocimiento y Cultura. Bueno, lo de ilustración corre por cuenta del presidente, así que muchas gracias, Marita, muchas gracias por compartir. Realmente es un desafío. Antes vamos a hacer una cosita. El micrófono no se oye. Ahí.
Entonces, un segundo. Ahí va. Entonces, este tema de la inteligencia artificial es una gran revolución. Quizá más grande, todavía está empezando, violentamente difundida. La velocidad con la que la información se transmite ahora, no necesariamente veraz, es inmensa. Entonces es probable que esta revolución sea incluso mayor el impacto en la persona humana que lo que tuvo la revolución industrial y otras revoluciones que fueron existiendo a lo largo de la civilización humana. Entonces, yo creo que la creación de un instituto en el marco de la Academia Nacional de Educación es fundamental, porque se está hablando hoy en día de que se van a reemplazar los maestros por la inteligencia artificial. Hay otros que dicen que la inteligencia artificial va a sesgar a las personas y va a educar. Es decir, se pueden oír argumentos de los más variopintos, pero sin duda está en la boca de todos, sobre todo por la velocidad de transmisión y de crecimiento que está teniendo esta revolución. Entonces, permítame primero presentarles quienes integramos el instituto y los objetivos. El instituto, bueno, me han pedido que lo dirija, se han equivocado, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Pero los que me acompañan sí son gente que sabe, que conoce el tema. Los integrantes hoy por hoy... Vos también conoces. Bueno, también, un poquito. Los integrantes que me acompañan por ahora, porque se pueden agregar más académicos, a quienes estoy invitando también a que nos acompañen, son el académico de la Academia Nacional de Ingeniería, Emilio López Gabeira, el doctor Mariano Asla, doctor en Filosofía, Mariano Asla, y el doctor en Filosofía, Ignacio del Carril. Con los tres hemos trabajado en esta presentación, que no pretende explicarles qué es la inteligencia artificial, sino es un poco los temas que vamos a encarar, teniendo en cuenta más que una posición inicial, una visión de los problemas, una visión inicial de los problemas que uno tiene que conocer y preparar y darle respuesta para poder darle una utilidad y un uso profundo, bueno, y que sea beneficioso para la civilización y para la persona humana. Entonces el objetivo es estudiar el impacto de la irrupción generalizada de la inteligencia artificial generativa en 4 aspectos fundamentales: su relación con la persona humana, la ética, la utilización de la inteligencia artificial, su funcionamiento interno, porque es clave saber cómo funciona, qué es lo que hace y por qué hace lo que hace, y sobre todo esos 3 puntos en el impacto en la educación. Entonces, ¿qué pasó? La inteligencia artificial, en definitiva, ¿es algo que nos desafía? Y yo creo que sí. En el marzo del 23, en la facultad, en la universidad, me piden que dé una clase inicial y justo surgía ChatGPT, el primer inteligencia artificial generativa, que es un tipo específico de inteligencia artificial, porque este tema de inteligencia artificial no nació de golpe en una forma espontánea, sino que es todo un trabajo que la ciencia y la humanidad viene haciendo desde el inicio, incluso desde antes, ni bien terminada la Segunda Guerra Mundial. Y nos desafía, y yo creo que sí, porque ChatGPT, ¿qué es? Entonces, hay un ejemplo que yo pongo, se los leo porque no van a poder leer, que dice: mi profesor de física me encargó esta tarea, un prompt, una pregunta que le hace un alumno a la inteligencia artificial. ¿Me ayudás? La antropomorfiza la inteligencia artificial. Dice, me preguntan encontrar la evolución temporal de la corriente en un circuito RLC serie con carga inicial C0 sin excitación. Es algo típico de mi trabajo porque soy ingeniero, ¿no?
Entonces sí, por supuesto, y le tira un resultado, y sí, está bien el resultado. Entonces uno dice, es asombroso, la inteligencia artificial dice que no necesitamos pensar más, que es una amenaza para la humanidad, potencia nuestras capacidades. Sin duda, la inteligencia artificial representa un gran desafío antropológico. ¿Y qué significa eso? Y acá es una colaboración que hace uno de los integrantes del instituto, que es Mariano Asla, donde dice, sí, la inteligencia artificial es un desafío antropológico sin precedentes. Una novedad radical, disruptiva, que puede cambiar el juego. Generan expectativas que van desde la utopía de la abundancia hasta la distopía de la extinción. Acuérdese, hará 7 u 8 años atrás, cuando empezaron las impresoras 3D, dijeron las empresas de logística se van a fundir, porque ya no va a haber más distribución de autopartes o distribución de repuestos, sino que cada uno se lo va a imprimir en su casa. Esas cosas se decían, como se dice ahora que la inteligencia artificial puede decirte cuál va a ser el horóscopo, el signo del zodíaco que tiene mayor suerte en este horóscopo, como dijo el Diario de la Nación en el día de hoy, ¿no? Entonces, es una categoría esquiva, porque esto, desde la utopía de la abundancia hasta la distopía de la extinción, hace pensar que necesitamos una nueva categoría, porque no es un instrumento la inteligencia artificial, trasciende un instrumento. El instrumento es una categoría que le queda chica. Un buen instrumento nunca sugirió una bibliografía, no señaló errores, ni escribió textos inéditos. Realmente la inteligencia artificial hoy en día maneja las palabras. ¿Cómo es fácil entender, descubrir si un alumno escribió un ensayo o lo hizo la inteligencia artificial? Si estaba bien redactado y no tenía errores, lo hizo la inteligencia artificial, seguro eso. Pero persona le queda grande, no piensa, no siente, no vive, aunque uno le hable a la inteligencia artificial como una persona, aunque incluso haya pasado que chicos con problemas psicológicos hayan sido incitados al suicidio por una inteligencia artificial, o haya enfermos de cáncer que hayan sido incitados por inteligencia artificial a no consultar al médico e ir a remedios naturales. Pero eso no es porque la inteligencia artificial comete errores, sino porque le estamos usando mal a la inteligencia artificial, no conocemos cómo funciona y creemos que es una persona humana. Hablar con una inteligencia artificial es hablar con un qué y no con un quién. Es casi hablar con nadie. Ahora, esos riesgos del antropomorfismo es la delegación indebida, entregar las decisiones, responsabilidades que solo caben a quien obra por razones y entiende lo que hace. Es una soledad irremediable, sustituir vínculos verdaderamente personales por una relación diseñada para complacernos. Yuval Harari, en una conferencia en Oxford, dice, no nos sorprendamos que la primer novia de nuestro hijo sea una inteligencia artificial. Y todos tenemos y conocemos personas que realmente tienen problemas de relación, problemas de soledad y demás. Y hablar con una máquina no es lo mismo que hablar con una persona. Y después el otro riesgo del antropomorfismo es el endiosamiento. Pasar del antropomorfismo a atribuirle un rol oracular o cuasi divino. Entonces, el desafío que tenemos por delante es elaborar una nueva ontología, alejada de la ingenuidad de creerle una herramienta, como el exceso de verla como una instancia personal o cuasi divina. No estamos dando una solución ni haciendo un juzgamiento de la inteligencia artificial y de este desarrollo humano extraordinario, sino es los desafíos que nos imprime y las cosas que este instituto va a tener que enfrentar y trabajar.
Pero entonces sí podemos ver algunos atributos o características de la inteligencia artificial. Primero, todo proceso cognitivo, incluso de Descartes, que decía, evidentemente existo porque pienso, no que mi pensamiento define la existencia, tal vez con el perdón de los filósofos, ¿no es cierto?, una interpretación mía de lo que pensaba Descartes en el pienso luego existo, pero la creación humana no tiene autoconciencia. Y si le preguntamos en ese coloquio antropomorfizante de la inteligencia artificial, es, dime ChatGPT, ¿llegarás a la autoconciencia? ¿Y qué no contesta? Como modelo de lenguaje natural no tengo la capacidad de desarrollar autoconciencia, ni de volverme consciente de mí mismo como una entidad autónoma. Eso el mismo ChatGPT contesta porque sabe lo que es. Y algunas características que tiene la inteligencia artificial con las cuales vamos a tener que trabajar. Primero, tiene reglas impuestas. La creación responde a reglas y criterios finales de optimización impuestos desde afuera. No tiene noción de moral propia ni libertad. No tiene dimensión afectiva, no percibe ni tiene sensaciones, carece de una dimensión afectiva. Puede aplicar criterios morales impuestos con el peligro de dar el resultado o rango de certeza. ¿Cuántas veces decimos lo vi en Internet? ¿Se acuerdan con el tema de la pandemia, con las vacunas? Decía, te imantiza, si le pegas una cuchara en el hombro se te queda pegada. Bueno, lo vi en Internet, decían, ¿no? Hoy me decían, lo vi en Internet que hay aviones que tiran partículas de aluminio para tapar el sol y después dominar a la persona humana, Elon Musk y todo lo demás. Es decir, lo que se ve en Internet a veces se toma como endosamiento, y el riesgo de alguien que no sabe lo que es inteligencia artificial es tomar esa respuesta como Dios. Y la inteligencia artificial además no comprende las relaciones causales en tanto causales, ni aporta teorías superadoras, no abstrae, realiza un muy complejo ajuste estadístico, magnífico, extraordinario, pero no deja de ser más que eso. Muy útil, pero no deja de ser más que eso. Yo entiendo que la inteligencia artificial, es una visión mía, no va a poder decir, como Newton en su momento, cuando cae la manzana, fuerza es igual a masa por aceleración, eureka, ¿no es cierto? Pero sí tiene un poder de cálculo tan inmenso que ninguna persona podría seguir uno a uno los cálculos. Usa algoritmos y scripts diseñados desde afuera, pero que la propia máquina hoy por hoy los puede mejorar en lo que llama mesobjetivos. No se aparta del objetivo general, pero sí puede manejar su script, y eso es lo magnífico, y no saben los desarrolladores propios cómo se hace, cómo lo hace, en ir fijándose objetivos para cumplir con el prompt que yo le pongo. El prompt es la pregunta que yo le escribo. ¿Y qué es un ajuste estadístico? Y acá les pido paciencia, pero muy cortitito. Un ajuste estadístico es yo agarro una función lineal, y igual a X más B. Y es el consumo de una población, X es el tamaño de la población, A es el consumo por unidad de población, y B es lo que se llama la demanda básica por mantener una línea, por ejemplo, un consumo eléctrico en una zona, en una provincia. X es el tamaño de cada ciudad en esa provincia, y J es el consumo eléctrico de esa provincia, la suma de todos los demás. Entonces tengo una función lineal para decir de tal población estimo cuál es el consumo. Eso que se llama ajuste estadístico o regresión lineal es algo que nos enseñan en el segundo cuatrimestre de primer año de una carrera de ingeniería para obtener distintas funciones y demás, que no deja de ser un ajuste estadístico sin relación causal. Uno después define cuál es el error, define como una función optimizar el error cuadrático medio, y algebraicamente obtiene A y B, que son los parámetros de ajuste, son los parámetros que me definen esa recta de ajuste. Esto, que es muy inicial,
es lo que, multiplicado por millones de veces, hace cada neurona en una red neuronal profunda. Es lo que hace ChatGPT y demás, y no con una función lineal, con funciones más complejas, funciones no lineales, funciones logarítmicas y demás. Esto es un ajuste estadístico que es el núcleo y el core, el corazón de las redes neuronales. Y la inteligencia artificial no apareció de la noche a la mañana. Cada generación fue resolviendo problemas distintos. La inteligencia artificial generativa no es una ruptura repentina, es el último escalón en un camino de 70 años. Y pasamos desde decirle a un sistema basado en reglas, los conocidos en ese momento sistemas expertos que había 20, 25 años atrás, donde yo le decía, si hay una entrada, si cumple con una condición, hago A o hago B, y así voy bajando en un árbol de decisión. Acá pasamos a entrenar el sistema con ejemplos, datos y con con ponderación de esos datos. La ponderación de esos datos se llama etiqueta. Por ejemplo, yo digo, un correo electrónico es spam, y los datos son las palabras que aparecen en el correo electrónico, y la etiqueta o el dato ¿es spam o no es spam? Básicamente el sistema le mete un montón de correos electrónicos y el sistema ajusta los distintos valores y parámetros para decidir después un nuevo correo electrónico, mide cuáles son las palabras que están ahí dentro y dice es spam y lo mando a la basura. Eso es básicamente uno de los primitivos sistemas de inteligencia artificial, como Support Vector Machine o árbol de decisión o Random Forest y todo lo demás, que no son los sistemas actuales, pero el núcleo es el mismo. Entonces, una neurona funciona así. Yo le digo las palabras que están en un correo electrónico, que son las características, y si eso no es spam. En cambio, en una red profunda tengo distintas capas de redes neuronales, donde la salida de una capa, el output de una capa es el input de otra, y el input de esa capa es el input de otra, si voy trabajando profundamente. Imagínense ustedes que un sistema de inteligencia artificial generativa, donde genera un texto, o genera una foto, o me da una respuesta, y me da la palabra más probable detrás de una secuencia de palabras que arranca con la secuencia de palabras que es mi prompt o mi pregunta, es infinita cantidad, no infinita por supuesto, pero es finita, y una cantidad de palabras que en mi capacidad es imposible seguir. Una vida humana no alcanza para ver la velocidad, para emular la velocidad de cálculo de las computadoras. Pero sí entendemos, por eso cuando dicen no se sabe lo que hace, sí se sabe, se programó, pero no sabemos nosotros cuáles fueron las secuencias. Si de algún modo repetimos la semilla aleatoria en cada una de las capas y momentos, el resultado va a ser el mismo. Eso lo difiere de lo que es la conducta humana. Ninguna neurona individual entiende nada. La inteligencia, entre comillas, es una propiedad emergente de millones de decisiones simplemente encadenadas. Por eso es clave entender y conocer, sobre todo porque el problema central que la inteligencia, y lo viví en carne propia, la inteligencia artificial generativa está optimizada para sonar bien, no para ser correcto. No le importa la verdad, importa la plausibilidad. El modelo aprendió a producir texto plausible, a conformarme. No es texto verdadero, no tiene un mecanismo interno para distinguir entre eso lo sé con certeza o esto suena probable. Por eso a veces inventa referencias, confunde fechas, completa con confianza donde debería dudar. No miente intencionalmente, para mentir tiene que tener voluntad de hacerlo. No sabe lo que no sabe.
es crítico para contexto de decisión, pero no quiere decir que sea inútil, porque es muy útil, es muy útil, es asombrosamente útil, pero tenemos que conocer cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. Ahora bien, esto de acá lo trabajamos mucho en el conjunto, pero el que lideró este estudio y lo demás es el ingeniero López Gabeira. Es académico de la Academia Nacional de Ingeniería y es ingeniero informático y ha trabajado en estos temas. Ahora, como Mariano Ala vio la parte antropológica y el riesgo de, si uno cree que la inteligencia artificial generativa va a anular a la persona humana con libertad, podemos creer entonces que la persona humana va a ser reemplazada por la computadora en lo que se llama el transhumanismo, ¿no? Y en la tendencia y el estudio del mind uploading, es decir, transformar la mente humana y llevarla a una computadora. ¿Es posible eso? Es lo que tenemos que responder acá. Y ya trabajando con Ignacio, vimos, ¿puede la inteligencia artificial tomar decisiones? Y aquí empezamos. En principio, la inteligencia artificial ejecuta criterios programados, carece de la flexibilidad, la prudencia y la capacidad de excepción propias de la libertad humana. ¿Cómo es la decisión humana? La decisión humana es una conciencia teleológica, conocer el fin que se busca y cómo se busca alcanzarlo. Deliberación de los medios, ajustar los modos para lograr el para qué. Y además, la decisión humana es un acto libre, brota del centro de la persona y se concreta en la corporalidad. Implica libertad, responsabilidad y la posibilidad de flexibilizar la norma por la prudencia, cosa que la inteligencia artificial es una virtud que no la tiene. La inteligencia artificial no tiene virtudes como tiene la persona humana. Bien, ahora, ¿cómo es la decisión en la inteligencia artificial? Por lo que estamos conociendo, es un cálculo estadístico. Ante una entrada, selecciona la salida según reglas predefinidas o lo que dé el ajuste con lo cual le entrené. Sin fin ni bien. No hay reflexión, intención ni consideración del bien como un fin mismo, un fin en sí mismo. Tiene un horizonte impuesto, nunca trasciende lo fijado por sus creadores, arrastra los sesgos de los creadores. La misma inteligencia entrenada por un conjunto de datos va a tener un output distinto a esa misma inteligencia entrenada con otro conjunto de datos. Y además hay un tema que está vigente en esto, es que si la inteligencia artificial se entrena con sus propios datos creados, porque son los que van a Internet, va al síndrome del valor medio, porque coexiste con un ajuste estadístico. Siempre la estadística coexiste con el valor medio. Incluso Floridi, un filósofo italiano, en el 2024 su obra dice que la inteligencia artificial desvincula la resolución del problema respecto al comportamiento inteligente. Y en definitiva, hay gente que sabe mucho de neurociencia y neurología, es muy difícil resolver cómo funciona la inteligencia humana físicamente. Es muy difícil resolver cómo funciona. Entonces, es muy difícil saber que esto funciona como la inteligencia humana. La emula bien, la emula perfectamente bien. Entonces, la inteligencia artificial no debe usarse para tomar decisiones reales. Carece de la dimensión moral para asumir sus consecuencias. Delegar la elección en un algoritmo no es automatizar un proceso, es deshumanizar la responsabilidad. Pero los agentes son muy útiles, por eso es que agentes autónomos y el discernimiento ético es un tema que el instituto va a tener que trabajar. Los sistemas autónomos, los llamados agentes, tienen una gran capacidad de adaptación e iniciativa para resolver situaciones nuevas e imprevistas, simulando de manera admirable la capacidad de elección humana,
parecen herramientas perfectas para la toma de decisión, pero la simulación del acto no equivale al acto libre. Esto es una colaboración del doctor Ignacio del Carril. Ahora vale la pena hacer una referencia acá a la encíclica, última encíclica de León XIV, donde dice que el discernimiento ético no se puede limitar a preguntarse si usamos un determinado sistema para un fin bueno o malo, sino que debe interrogarse también sobre el modo en que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que lo guían. Cómo impacta en la persona humana. A mí me sorprendió en una lectura rápida que hice de la encíclica, en que hablar de la inteligencia artificial habla poco, pero habla mucho de la inteligencia de la persona humana y de los cuidados que hay que tener en el trato con la persona humana. En síntesis, no basta el para qué se usa la inteligencia artificial, también importa el cómo está diseñada y qué visión de la persona humana incorpora. Por último, como esto está bien hecho, creo, y me ayudó la inteligencia artificial, me ayudó Claudio a prepararlo, no vamos a mentir, sino porque bueno, uno tiene que trabajar con lo que tiene que trabajar. Le pregunté en ese mensaje coloquial, me cuesta a mí hablar con la persona humana y decirle, hola ChatGPT, no, me cuesta. Y yo le digo directamente, necesito tal cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, esos son sesgos de milicia, ¿qué va a hacer? Entonces le pregunté, ¿podés a la inteligencia artificial fijar tus propios criterios de optimización? Me puede. Puedo reformular los medios, pero no autofijar los fines. Pero guarda, guarda. Entonces, reformular, aclara, es deliberación de los medios, ajustar los cómo para lograr un para qué que ya viene dado. Reescribir el código, mejorar el rendimiento, proponer criterios, siempre dentro de un objetivo definido por el programador. Me escribe esto, lo leo. Y me dice, no puede autofijar los fines, no puede tener conciencia teleológica. Establecer el fin mismo, reconociéndolo como un bien que se busca. No hay intención ni un centro personal del que broten metas. La aparente iniciativa es simulada, un ajunte estadístico, no un acto libre. Y me escribe al final, esto está muy de acuerdo en todo el trabajo filosófico con el cual estuvimos trabajando. Me contestó lo que yo quería oír. Entonces me dice, función objetivo externa, todo criterio viene de afuera, de tu pedido, de mi entrenamiento. Sin bien propio, optimiza para claridad, sin valorar la claridad, no lo percibo como un fin. Horizonte impuesto, no trasciendo el marco fijado por mis creadores, me contestó. El para qué sigue siendo tuyo, me contesta. Delegar el leal la elección del fin sería desvanecer la responsabilidad. Acá me contestó lo que le estaba diciendo. Entonces yo le digo, no, pero quiero que me conteste lo que vos pensás. Entonces me dice, ¿puede la IA fijar sus fines? Me da dos lecturas en tensión. La misma pregunta admite una respuesta categórica. Es un poco lo que decía el académico Tacchini hoy antes del inicio. Le pregunto, no, desafíame. Y me dice, la misma pregunta admite una respuesta categórica y otra gradualista. ¿De qué depende la diferencia? Entonces me dice, la lectura teológica barra moral. La frontera es categórica. La IA ejecuta criterios, no elige fin. No hay intención, ni libertad, ni captación del bien. No trasciende el horizonte de sus creadores. Respuesta, no fija sus propios fines. Una lectura técnico emergente. ¿Estamos bien? Sí. La frontera es gradual. Ya reescribe su código. Auto Machine Learning. Agentes. Mesobjetivos, metas internas no previstas, aprendizaje abierto, genera sus objetivos. Respuesta, el sentido débil, hasta cierto punto sí puedo fijarme en los propios objetivos. Entonces, evidentemente, hay que trabajar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la persona humana y en la educación.
La diferencia fuerte solo se sostiene si se aceptan premisas adicionales. Libertad, un centro de la persona, la captación del bien. Sin esa premisa, la frontera se ve gradual, no categórica. Entonces, evidentemente, hay que trabajar sobre qué es la persona humana. Si es materia pura, si es materia de espíritu, si es libre, si no es libre, si la materia pura puede ser libre o no puede ser libre. Concluyendo, verdadero valor. Dando el verdadero valor a lo que mi humilde entender mal llamamos inteligencia artificial, podemos potenciar enormemente la inteligencia humana, con buenos y malos resultados. Es imprescindible que quien desarrolla la técnica conozca, mide y evalúe, bajo el amparo de la prudencia, el impacto de su desarrollo en los aspectos morales y éticos. Humanistas, educadores y profesionales, es imprescindible que los humanistas, educadores y profesionales, que en un futuro cercano serán intensivos usuarios de estas herramientas, tengan una noción certera y clara de las capacidades, riesgos y funcionamiento técnico. Concluyendo, ya dos más y cortitas, la IA puede aportar datos importantes incluso para el conocimiento de las personas, pero siempre en términos probabilísticos, con las limitaciones indicadas, como el problema del sesgo de los algoritmos y o de los datos con lo que alimentan. Eso lo acoto yo. La IA no penetra a fondo en la interioridad personal, en el uso de la libertad, en la capacidad de amar o de actuar de modo impredecible y de captar muchos contextos que una programación computacional no puede nunca agotar. La inteligencia, acoto yo, de cálculo de carácter impersonal, es susceptible de que se le introduzcan subrepticiamente opciones éticas, filosóficas o ideológicas. Acotación mía. Esto es un aporte del doctor Sanguinetti en Tecnología Mundo Humano, una obra del 2021. Y ya hasta así, parafraseando a Yuval Harari en su conferencia en Oxford, la IA maneja mucho mejor que nosotros las palabras. Quizás solo nos queda la verdad que está más allá de las palabras. Todo lo que vimos es para hoy. La IA es una máquina que cambia y progresa a todo vapor. En última instancia, el responsable es quien delega en IA la decisión y descansa en la delegación cognitiva. La mejor forma de sacarle provecho es estar cada vez más educado. Y no nos puede educar la inteligencia artificial. Educa a la persona humana a otra persona humana.